Hola, ¿qué tal? Ok. Bienvenidos a este espacio de Un Día por Todas. Mi nombre es Mayela Sepúlveda y estoy muy contenta de poder reiniciar este espacio de entrevistas donde podemos platicar con personas que tienen mucha información y mucho que de las cuales podemos aprender muchísimas cosas. Entonces les damos la bienvenida a este espacio en este 2025. Y este día estoy muy contenta y muy honrada de poder tener a una invitada que personalmente admiro y quiero muchísimo, que es mi amiga Teresa Prieto. Y pues le doy la más cordial bienvenida, Tere. Te agradezco muchísimo que te hayas tomado el tiempo de poder compartir con nosotros, con Un Día por Todas, nuestras seguidoras de las redes sociales y de nuestras plataformas, que puedas compartir con nosotros toda tu experiencia y todo lo que has aprendido en un tema que es, pues pienso yo que es un tema muy importante y que todo el mundo traemos ahorita en boca, que es el tema de los propósitos y metas para el 2025, y le hemos titulado a este espacio Propósitos y metas para el 2025, aún te quedan 11 meses. Y me gustaría que tú misma te presentaras, Tere, porque creo que hay mucho de lo que puedes decir de tu experiencia, así es de que adelante, bienvenida. Hola Mayer, pues primero que nada, muchas gracias por el espacio, por invitarme. A mí me encanta ser parte de este tipo de lugares y sobre todo pues este tipo de espacios en donde se comparten este tipo de mensajes para ayudar y dar más herramientas para que la gente mejore sus vidas y sobre todo pues mujeres es mi gran pasión, así que estoy súper feliz de estar acá. Y pues bueno, yo soy Teresa Prieto, para quienes no me conocen, soy empresaria. Hace 10 años me vine a vivir a Colombia, soy de Monterrey, pero pues ya soy cuasi colombiana, entonces probablemente me escuchen que se me salgan palabras o que hable medio entonadita colombiana, entonces pues nada, espero que no les moleste, es un poco ya el precio que uno paga de vivir tanto tiempo en otro país. Y bueno, yo soy empresaria porque tengo actualmente una empresa junto con mi esposo de entrenamiento en ventas. Tenemos la oficina para Sandler en Colombia. Sandler es la empresa de entrenamiento en ventas más grande del mundo y nosotros tenemos la fortuna de tener la oficina para Colombia y desde ahí pues atendemos y trabajamos con gente de todo el mundo básicamente. Pero pues mi historia no comienza en Sandler, más bien mi historia comienza pues como profesionalmente, digamos, como diseñadora gráfica freelance. Después fui consultora de imagen por 12 años, en la que me especialicé en diferentes cosas, digamos que el mundo, en la vida y el irme conociendo me fue guiando a diferentes especialidades, pero pues en la que aterricé al final fue marca personal. eh, y trabajé pues también con mucha gente de diferentes países, de diferentes industrias. Y nada, a lo largo del tiempo pues he aprendido mucho acerca de cómo perfilar, cómo definir, cómo estructurar mis metas para que sí sucedan. He aprendido mucho al respecto y pues estoy muy contenta de estar aquí hablando de este tema porque me parece que es un punto de inicio para poder cambiar nuestra vida. Pues súper interesante, la verdad es que creo que hay mucho que nos puedes compartir de lo que has vivido, de cómo le has hecho, que al final todo lo que queremos saber es cómo le hago, cómo le hago. Y entonces vamos a empezar un poquito abriendo tema. Y pues tú sabes, todos nos proponemos ciertas metas en diciembre, estamos muy entusiasmados y a veces tenemos la oportunidad, muchas personas, de poder hacer un cierre de año y como perfilar el año que pues está empezando. Me gustaría que nos compartieras, que nos dijeras cuál crees tú que sea una guía o criterio para poder establecer estas metas. Porque en el universo de las metas que podríamos ponernos, pues podemos ponernos 100 metas, o sea, o objetivos o propósitos. ¿Cuál crees tú que es una guía para poder poner estos? Mira, hay muchas formas de hacer esto, hay muchos frameworks. Digamos que si eres nuevo en este tema de las metas,
pues básicamente hay digamos, un acrónimo, creo que sí es un acrónimo que es SMART en inglés, que es inteligente, como metas SMART. Y digamos que básicamente estas siglas lo que dicen es la S es por específico, la M es de medible, la A es de asequible, el R es de relevante y la T es de que estén basadas en el tiempo, o sea, que tengan un tiempo de referencia. Eh, y a mí, de todas estas, la que me parece más importante es que sea relevante. Entonces yo creo que una trampa a la que podemos caer cuando estamos escribiendo nuestras metas es querer tener una meta que suena muy heroica y muy chida, digamos, en términos de, pues el mundo lo ha aceptado, ¿no? Y entonces, por eso todo el mundo termina poniendo de meta como bajar de peso, ir al gimnasio, es como la meta, pues yo creo que la mayoría de la gente se pone o ser más saludable, ¿no? Pero ¿qué pasa con estas metas? No siguen el acrónimo SMART. Cuando yo pongo como meta bajar de peso, no estoy siendo específico, no estoy poniendo una métrica que es lo que voy a medir. O sea, ¿qué voy a medir para saber que estoy más saludable o estoy menos saludable? Porque ser saludable es un término demasiado ambiguo. No es lo mismo decir quiero ser saludable en el sentido de eh, tratar de aumentar mi masa muscular, que está ahorita muy de moda y que, digamos, que como que se ha descubierto que tiene muchos beneficios para la salud y que es como que el centro de todas las enfermedades que conocemos, ¿no? Aumentar tu masa muscular. Que si a lo mejor tienes problemas del corazón o tienes colesterol alto por temas de obesidad y entonces ya es un tema crítico en tu vida y que a lo mejor para ti aumentar tu masa muscular no es lo determinante, sino que a lo mejor ya tienes que ir con un experto o a lo mejor hacer muchas más cosas, ¿no? Entonces, ser específico en esta meta requeriría que, por ejemplo, dijeras, oye, quiero bajar cuántos kilos o quiero tener tanto porcentaje de grasa. Saber obviamente dónde está tu punto de partida es muy importante también en este tipo de situaciones, es decir, dónde estoy parado, o sea, a lo mejor ahorita tengo X porcentaje de grasa y quiero llegar a tanto, ¿no? Claro. ¿Para qué? Para que cuando llegues a la R de relevante, perdón, a la A de asequible, Ujú. ¿sí? Digas, oye, no quieres hacer un cambio, es realmente realista que tú Claro. hagas, aumentes esa cantidad o subas esa cantidad de masa muscular, es realista que lo hagas en un año o en 3 meses o en 4 meses. Entonces, primero que nada, tiene que ser específico, o sea, es decir, oye, quiero aumentar 5% de grasa, diré Ujú. 5% de masa muscular. Medible, pues la métrica que voy a utilizar es el porcentaje de masa muscular y voy a estar yendo al gimnasio y en la máquina de gimnasio me voy a estar midiendo la masa muscular o voy a estar viendo con la nutrióloga, o sea, como qué es lo que vas a estar midiendo para saber qué hábito es el que tienes que instaurar para que eso suceda. Que sea asequible, es decir, oye, ¿dónde estás ahorita? A lo mejor ahorita tienes, no sé, 30% de grasa, entonces bajar un 5% es algo accesible Ujú. en un año, es algo para tus hábitos, para lo que tú estás acostumbrado a hacer, es algo que puedes hacer. Y por último, que sea relevante. Es algo que realmente te une con tu propósito. Es algo que realmente te llena de energía, que realmente quieres. No es porque te Sí. sientas obligado, sino es porque realmente lo deseas. Y por último es time-based, o sea, que esté ligado en el tiempo, va a ser en un año, va a ser en 3 meses, va a ser en 6 meses. Ujú. Y digamos que digamos, acrónimo de SMART, que ayuda muchísimo a crear metas que duren en el tiempo. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es, no pongamos demasiados propósitos. Yo creo que cuando no estás acostumbrado a tener metas empezamos a poner muchísimas cosas, ¿no? Y entonces se vuelve demasiado abrumador y demasiada cosa, ¿no? Entonces, tienes que ser muy específico. ¿Qué quieres de tu vida? ¿Qué realmente te llena energía? ¿Qué realmente sientes que te va a dar ese sentido de que estás avanzando? Y yo creo que por eso también viene mi tercer consejo y es hacer un ejercicio de visión personal. O sea, ¿dónde te ves en 5 años? ¿Dónde te ves en 3 años? ¿Dónde te ves en un año? Y con base a eso, hacer tus propósitos. Te voy a poner un ejemplo. Ujú. Cuando yo decidí
yo sabía que yo me quería embarazar antes de mis 35 años. Eso era algo que yo tenía muy claro. Para quienes no me conocen, tú sabes perfectamente que pues yo me casé en 2014 y en 2022 tuve a mi primer hijo. Entonces, pasado mucho tiempo antes de que yo me embarazara de Pablo, pero era una decisión muy consciente porque yo sabía que mi situación de haberme mudado a otro país, más aparte de estar, o que estar, pues sí, en una situación medio voluble en el tema profesional, tanto Dan como yo, pues no era una situación en la que nosotros no podíamos ser los mejores padres en ese momento. Y una de las cosas que yo me puse a pensar, ok, quiero ser mamá, ¿cómo quiero ser mamá? Y una de las cosas que yo decidí era que quería tomarme una licencia de 6 meses de mi trabajo. Y cuando tú eres dueña, hay una estadística que dice que literal casi que ninguna dueña de negocio se toma licencia de maternidad. Es básicamente Wow. imposible. Y entonces yo dije, ok, yo me quiero tomar 6 meses y Dan dijo, ah, pues yo me quiero tomar 4. Entonces la meta Mm, era como que por lo menos nosotros dos estar fuera 2 meses al mismo tiempo. Eso es ok. algo muy difícil de hacer como dueño de negocio. Y digamos que 2 años antes yo empecé a trabajar para esta meta y parte de esa meta fue contratar gente, onboardearla, asegurarme de que estas personas se sintieran súper empoderadas y con el liderazgo suficiente por parte del equipo para hacerles caso, para aceptar su liderazgo, para accionar, Wow. ¿no? Y todo eso tomó mucho más tiempo del que uno a veces pueda llegar a considerar, ¿no? Efectivamente, cuando ya nos fuimos, nos logramos, yo me logré ir 6 meses, Dan se logró ir 4 meses y tuvimos el mejor Q o trimestre de ventas en ese año, ¿no? Entonces creo que también es muy importante cuando las cosas están alineadas, algo que en verdad quieres y algo que en verdad eh, te mueve, no importa qué tan difícil sea, tú vas a adoptar una actitud de que quieres y puedes y vas a poner todas las herramientas para que suceda, ¿no? Entonces esas serían como que mis 4 cosas, digamos, que yo abonaría como a cómo empezar, eh, Ujú. porque sí creo que en este camino a veces queremos hacer demasiadas cosas o ponernos propósitos que no valen la pena. Y pues, no sé si a ti te ha pasado, ¿no? Que te propones la misma cosa todos los años. Y a mí me empezó a pasar eso, como me proponía lo mismo todos los años. Y a lo mejor tener metas a un año está buenísimo, pero si no, a lo mejor algunas metas se van a tomar más tiempo. Entonces, tener claro cuáles son esas como milestones que quieres conquistar en el proceso eh, te va a ayudar a tener una sensación de triunfo prematuro, ¿no? Sin haber conquistado la cima completa, pero sí eh, haber logrado algo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Es lo que dice James Clear en su libro Hábitos Atómicos, que si tú vas poniendo pequeñas metas en lugar de como voy a poner una cosa así enorme, pues si teniendo esos pequeñños logros, esa sensación de logro te va impulsando cada vez más a que Claro, puedas ir avanzando. Y totalmente. ciertamente lo que dices me encanta esto que dijiste de, a ver, ¿qué es lo que, o sea, como hacer un ejercicio primero de reflexión? ¿Qué es lo que realmente a mí me va a mover? O sea, ¿qué es lo que realmente necesito ahorita en mi vida? ¿No? Y eso yo creo que es una parte muy importante de cómo es que vamos a elegir estos propósitos o metas, ¿no? Y a ver, en tu Claro. experiencia, bueno, como que ya nos compartiste un poco, porque la siguiente pregunta era justamente, ¿cuál es tu criterio para elegir? Bueno, un poquito lo contestaste, pero a ver, me gustaría a lo mejor que afinaras un poco. ¿Cuál es tu criterio para elegir en qué metas o propósitos enfocarte? Y si estas metas o propósitos solamente tienen que ver contigo o involucran a más personas. Bueno, pues mira, yo en general, la manera en la que, digamos, las elijo, me voy mucho por lo realista. O sea, yo personalmente creo que después de que digo, ok, esto es, primero que nada, y quiero irme un paso atrás antes de escribir esas metas específicas, es Ujú. mi visión. Siempre me estoy recordando y yo he hecho muchos ejercicios de autoconocimiento por mi misma profesión de consultora de imagen.
Y luego después es algo que también encontré en las ventas. Y creo que es algo muy importante en la vida de uno y que lo hagas en diferentes momentos de la vida porque uno va cambiando. Ujú, Se va transformando, no es lo mismo lo que quería Teresa sin hijos que la que quiere Teresa con un hijo, ¿no? De 2 años. Inclusive cuando ya Pablo tenga 20 años, pues probablemente mis metas o lo que quiero de mi vida se va a ver diferente, ¿no? Entonces, pues el ejercicio de la visión a mí me parece muy importante y es como que, ¿cuál es el legado? ¿Qué quiero sentir, haber conquistado hasta X momento de mi vida, en 10 años, en 5 años, ¿no? Em, para mí es muy importante no solo el triunfo profesional, sino más como cómo me quiero sentir. ujú, Y el cómo me ujú, quiero sentir me quiero sentir libre de no tener que trabajar X cantidad de horas o no trabajar para el dinero o poder estar con mis hijos adolescentes, tener la libertad para poder estar con mis hijos en la mitad del día o poder participar de sus actividades, no sé, diarias, o a lo mejor poder, si ya en 5 años voy a estar entrando en una etapa de vejez o de una edad mucho más madura, pues oye, a lo mejor me gustaría poder seguir teniendo actividad física o seguir teniendo actividad social o sentirme parte de un proyecto. Entonces, ¿cómo claro. me quiero sentir? Siento que es el motor para poder empezar a decir, o sea, cuál es mi visión de 5, de 3 años, de 10 años. Antes se ponían visiones de mucho tiempo. Yo creo que hoy Ujú, en día el mundo está moviéndose demasiado rápido como para poner una visión tan lejos. Pero sí creo que es muy importante como que por lo menos saber en el hoy qué quiere, o sea, la Teresa de hoy, qué quiere para la Teresa de 10 años. Probablemente que en 10 años digas, eso ya no me mueve y no pasa nada, pero sí está padre como tener eso, porque eso te va a dar una guía. ¿Qué cosas ayudan muchísimo para poder crear una visión? Hay gente que le ayuda mucho las imágenes, por eso se conoce mucho el Vision Board, que es muy famoso, digamos, no quiero poner como tal las instrucciones para hacerlo, pero pues es básicamente poner imágenes alusivas a cómo me quiero sentir, claro. a Ujú, cómo quiero que se vea mi mundo, ¿no? Eso, primera cosa, tener la visión. La segunda cosa es en el establecer las metas, tener mucho ejercicio de autoconocimiento. O sea, m- conocerte tanto a ti mismo que decir de que esa no es una meta para mí, eso no me mueve, eso no, a lo mejor no me va a motivar y hacerlo a tu ritmo, o sea, entender que las metas tienen que funcionar para ti, no tienes que hacer las cosas como las hace todo el mundo. Por ejemplo, hay gente que quiere ser mucho más saludable o que se ve a sí misma más saludable y entonces se pone, volvemos a la típica meta de voy a hacer mi ser más saludable. Desde ahí de entrada estamos mal, pero vamos a decir, ok, sí, quiero bajar 5 kilos, no me voy a poner, y a lo mejor para bajar 5 kilos tú dices, me voy a levantar a las 5 de la mañana y voy a comer una hoja de lechuga y me voy a ir al gym. Y es como, si tú eres una persona que es más bien nocturna, te estás dando un balazo en el pie poniéndote dos metas. Estás instaurando el hábito de hacer ejercicio y aparte el de comer una lechuga y aparte el de a las 5 de la mañana, ¿no? Entonces, te la estás poniendo muy difícil. Y a veces es, voy a ir todos los días. Empieza con un día. claro. Empieza, o sea, sabes, como, ¿por qué quieres ponértela tan difícil? Nadie empieza siendo como el atleta de alto desempeño. Todo empieza con una primera exposición, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante decir como, hey, voy a empezar con 2 veces a la semana y voy a ir al gimnasio a la hora que me sienta cómoda. Y obviamente decir, oye, hay gente que le parece mucho más fácil empezar con un hábito de voy a salir a caminar 10 minutos. A lo mejor no es el gimnasio. Y eso Eso. sí lo puedo sostener. O a lo mejor me voy a ir al mall y voy a caminar 30 minutos sin parar. Y, y después, ya cuando termine los 30 minutos, entonces ya tengo derecho a comprar. No sé, o sea, como que creo que al Claro. final es donde uno tiene que ser como ahí medio creativo y conocerse a sí mismo, porque creo que cuando no te conoces a ti mismo, empiezas a querer hacer metas como la pone gente que ya tiene muy trabajada la disciplina mental, gente que a lo mejor tiene una personalidad demasiada ambición de que todo nada.
o que tienen otras motivaciones, ¿no? Entonces yo creo que ser tú mismo a la hora de que empiezas una meta y no significa querer como, ya voy a ser tipo el olímpico, ¿no? Vas a ser tú y eso está súper bien, ¿no? Y tercera cosa es que yo, digamos que mis metas siempre, como que creo que ayuda mucho ponerle temáticas a los años. O sea, creo que ayuda mucho, como decir, esto es realmente lo que quiero en mi vida hoy, en este año. Y como que la temática, yo creo que sobre todo las mujeres tenemos estaciones. Y una cosa que yo he platicado con muchas mujeres que se sienten como abrumadas porque sienten que no pueden tener tantas metas o que no pueden cumplir sus metas porque están en su época de criar niños y sobre todo niños chiquitos, yo les digo, es que no es tu estación. Y lo digo como las estaciones, primavera, verano, otoño, o sea, no es tu estación para estar enfocada en de que voy a ser la atleta número uno, ¿no? A lo mejor para ti la conquista es salir al parque a caminar con tus hijos, o sea, tener una actividad con ellos que sea fuera pantallas y todo y que a lo mejor incentive la actividad física o a lo mejor llevarlos a correr, llevarlos a un lugar donde puedan practicar algún deporte o puedan jugar un deporte todos juntos, ¿no? Y creo que desde ahí, desde ese lado es que uno puede conquistar sus metas, como aceptando la estación en la que estás y no pasa nada. Eh, en vez de verlo como un obstáculo, adoptar una mentalidad de cómo sí puedo hacerlo. Y Exacto. eso, pues a mí me ayuda mucho, como pensar en la estación en la que estoy. Ahorita yo estoy en mi estación de crianza y aunque tengo pues metas muy ambiciosas, digamos que una de las razones por las que ahorita pues tengo mucho más equipo en la compañía es precisamente porque pues yo no quiero tener una vida en la que no estoy en la vida de mi hijo, ¿no? Y son cosas que soy súper intencional al respecto. Ay, qué bonito. O sea, Eh, tienes una prioridad, o sea, y en esa prioridad, justamente, esas prioridades son las que, gran parte de esas prioridades son las que guían el establecimiento de tus metas y objetivos. sí, y de las que me decías, de que si solo pensaba en mí o no, yo te quiero enseñar aquí como un diagramita que yo hice en 2022, Ah, digamos, y hay como varias áreas. De hecho, en 2022 mi meta de familia decía primer hijo, y pues mm, fue check. Em, Hubo cosas que no cumplí y yo creo que es aquí como que donde uno bota un poquito como que todas sus ideas y luego ujú, después se enfoca. Em, Hay 11 áreas o 11 dimensiones de la persona que yo considero antes de, de empezar a votar todas mis ideas, ¿no? Y entonces la primera dimensión es la física, ¿sí? La segunda es la académica, que es como que qué quiero aprender, qué quiero hacer para, pues, mi desarrollo como, pero puede ser desde lectura hasta un ujú, curso, hasta una maestría, o sea, pueden ser cosas de ese estilo. El tercero es misión, que es como cosas que te unan a la misión que tú tienes de tu vida, como tu visión más grande. La cuarta es profesional, o sea, ya es meramente trabajo. Y quiero hacer aquí un paréntesis que creo que en las metas mucha gente se ahonda en la parte económica o de trabajo y muchas veces no pensamos en la parte física o sí en la física, pero no en la de familia, no en amigos, que son las otras áreas, ¿no? Entonces, la primera es física, la segunda es académica, la tercera es misión, la cuarta es profesional, la quinta es financiera, la sexta es familia, la séptima es amigos, la octava es espiritual, la novena es pareja, la 11 es personal y las 10 son experiencias. Entonces, creo que con eso, digamos que puedes como que hacer un vaciado inicial, ¿no? Y creo que hay cosas que a lo mejor eh, pueden sonar muy grandes, pero sirve para vaciarlo y luego ya después de ahí eliges con cuáles te quedas. Y yo creo que cuando una ya es mamá y tiene hijos, no puede como hacer todo en todas las áreas. Puedes así es. ahondar, va a ser tu época o tu season de mucho familia, Claro. mucho pareja, mucho
como de la física probablemente, que es la que yo priorizaría, este, y probablemente la académica va a ser menor, a lo mejor la académica se ve más como un libro, a lo mejor se ve más como un curso pequeño, corto que puedas consumir a tu tiempo. Y no digo que no tengas metas en todas las áreas, simplemente entenderte y tenerte mucha compasión desde ese ángulo. Creo que te va a ayudar a ser mucho más efectivo. Sí, totalmente. Yo creo que dijiste algo muy importante y me hiciste recordar una entrevista que tuve con una mujer que admiro mucho, fundadora de una fundación, valga la redundancia, que decía, oye, es que veo a las mujeres queriendo hacer todo al mismo tiempo. Y dice, es que puedes todo, pero no todo al mismo tiempo. O sea, quieres ser la super mamá y super chingona, perdón por la palabra, quieres ser la fregona en tu empresa o en tu negocio, quieres ser super esposa, o sea, todo al mismo tiempo no se puede. Hay épocas, ella decía, hablaba de épocas, lo que acabas de mencionar. O sea, justamente periodos de la vida en donde los hijos, el recién nacido te va a demandar full time. O sea, ahí no hay para dónde, ¿verdad? Habrá otro momento donde el chiquito ya se va a la escuela y entonces tú tienes pues un tiempo ahí que puedes dedicarle a lo que tú justamente vas a elegir, Claro, ¿no? claro. Y yo creo que, ¿sabes qué? También hay un autor que se llama Ramit Sethi que habla sobre finanzas en pareja, pero él tiene un concepto muy padre que habla sobre tu vida de rico, ¿no? Y entonces, hablando de las metas financieras y hablando de lo que decías, oye, es que quiero ser la mejor mamá o quiero ser la más fregona en mi trabajo, eh, ¿qué es ser la mejor mamá para ti en esta época? ¿Sí? Exacto. Y entonces yo creo que a veces tenemos demasiada presión que nosotras mismas nos auto imponemos, ¿sí? Porque la suegra, porque la mamá, porque mis amigas, porque la sociedad, porque la razón que le quieran adjudicar. Pero yo creo que al final somos nosotras mismas, porque si realmente crees que eso es importante, pues le vas a dar el peso en tu vida, ¿no? Sí. Y una de las cosas que él dice es como que tú tienes que definir qué significa para ti tener una vida de rico. Y hay Mm. gente que su vida de rico no es tener el jet privado, no es tener una isla propia, no es, ¿sí me entiendes? Su vida de rico es Ujú. tener tiempo para estar con sus hijos. Su Claro. vida de rico es a lo mejor poder viajar a Airbnbs cada 3 meses, ¿sí? O sea, Sí. o una vez al año. O sea, para ellos ya eso es vivir como rico, ¿no? Entonces yo creo que al final también es eso y por eso la importancia de la especificidad en las metas y en la visión, porque yo creo que ahí es donde uno puede jugarse una muy mala pasada y puede hacer que esto de las metas se vuelva abrumador y muy sufrido. Y en realidad es que tienes que pensar, ok, si esa es tu época de ser mamá, pero además por diferentes razones tienes que ser una mamá profesional, lo cual a mí me parece espectacular, creo que nos da un sentido de propósito y porque al final la maternidad consume tanto hacia los demás que cuando una no puede tener algo para sí misma, termina como drenándote, ¿no? Entonces hasta que ya no queda más por dar y explotas. Eh, Sí. entonces, yo creo que es muy importante como tener ese balance, ¿no? Y no vas a llegar a un balance perfecto siempre, sino simplemente como que Ujú. ser muy consciente cuando estás jugando ese sub y baja, ¿no? Y cuando el sub y baja ya se fue más para un lado y que a lo mejor Sí. te estás perdiendo a ti misma o que la balanza ya se está yendo al otro lado, que estás descuidando esto otro, ¿no? Tus hijos o tu familia, tu pareja. Puede pasar en muchos ámbitos, o tus finanzas o lo que sea, ¿no? Entonces, Ujú. creo que al final es tener mucha autocompasión, aceptar la etapa, aceptar ponerte metas que van alineadas con quién puedes ser hoy y cómo te puedes presentar hoy y lo que puedes sostener en el tiempo. No tratar de comerte el mundo y sobre todo la comparación con otras personas que están donde tú quieres estar. Todos empezamos de cero, pero sí me parece que en la era de las redes sociales es mucho más difícil no compararte porque todo el tiempo estás viendo la imagen de alguien que es mejor que tú y en todos los aspectos. Entonces hay gente que es impresionante, pero pues lleva muchos años trabajando en ellos mismos. Y lo que tú estás viendo es el 10% del iceberg de Sí. todos los años
que le ha dedicado a su desarrollo personal. Correcto. Sí, no, realmente las redes a veces no nos ayudan, son muy buenas, pero creo que también nos establecen ciertos estándares que a veces ni siquiera tampoco son tan reales. Y justo lo que dices, Claro. muestran una parte muy pequeña de todo el esfuerzo que ya hubo. Bueno, entonces, Maye, pues como tú sabes, yo soy casada, o sea, soy una mujer casada, tengo un esposo, tengo hijo, entonces pues una no puede agarrar sus metas y decir, ah, bueno, que le valga a todo mundo, yo quiero hacer esto este año. Nosotros, Dan y yo, tenemos una visión de familia que queremos construir y con base a esa visión de familia hacemos como un retiro anual en el que vemos nuestras metas, porque aparte nosotros trabajamos juntos. Entonces, de alguna manera buscamos que las metas de la empresa vayan en línea con la visión de familia y, y pues compartimos también nuestras metas personales. Y hay una conversación muy profunda de qué implica que tú tengas esa meta este año, ¿no? Y cómo yo te puedo apoyar en esa meta. Y entonces te vuelves un aliado en las metas de tu pareja y tu pareja se vuelve tu aliado y tu mayor accountability partner en el sentido de que pues, se vuelve la persona a quien más le rindes cuentas, ¿no? Si tú te propusiste, por ejemplo, una cosa que yo tengo que confesar, a mí me cuesta mucho el gimnasio. O sea, a mí no me gusta el gimnasio, es uno de los espacios para hacer ejercicio que no disfruto, pero pues tengo que hacer más músculo porque es algo que necesito por mi salud. Y pues tengo que hacer ejercicio de pesas, ¿no? Y ya estando ahí, lo disfruto y llevo más de un año yendo al gimnasio y lo había gozado, pero nos cambiamos de gimnasio y pues a mí ya no me gusta tanto ese gimnasio en particular porque cerró el nuestro y Dan literal todos los días en la mañana es el que me levanta, el que me dice como, hey, vamos al gimnasio, de que si yo no tengo ganas, o le digo de que, ay, no, es que yo me desvelé o lo que sea, o busco una excusa, Sí. tipo, él es el primero en decirme, hey, tipo, mira, vamos a hacer una cosa, vamos 5 minutos y si no te regresas a la casa, ¿sabes? O como, o sea, como que Sí, me conoce y me pone como muchas cosas que me ayudan a mí a continuar y a pasar esa brecha de claro. cuando te cuesta algo, pero pues sabes que es por tu bien y que realmente sí lo quieres, pero ¿qué mecanismos vas a poner en pie para ser más consistente, no? Y después, este año implementamos otro, digamos, otro pedazo de esta planeación, que es que compramos un calendario que tiene todo el año. O sea, Ah, literal, tiene los meses son filas y los días son columnas y todos los wow. fines de semana están como en otro color, ¿no? Se llama Big Ass Calendar, así se llama. Y es Ok, literal una vista total de todo el año. Y entonces empezamos a bloquear, ok, queremos hacer, nosotros tenemos de meta como un viaje de fin de semana de pareja al trimestre, ¿no? Entonces, tipo, ok, mm, ¿cuándo va a haber lanzamiento de la compañía? O sea, porque para nosotros es alinear la empresa con nuestra vida. claro. Entonces, no podemos hacer tantas cosas en la empresa porque si no nos da la vida, no tenemos suficientes fines de semana para esto, ¿no? O queremos hacer esto con Pablo, o tenemos la meta de llevarlo a Disney, por ejemplo, este año. Entonces, oye, ponle fecha, ¿cuáles son las fechas factibles para hacer eso? El Claro. dinero, tal, no sé qué. Y entonces empezamos como a bloquear todo. Y me encantaría enseñarles la imagen porque el calendario está como literal aquí a mi izquierda, Ujú, pero está un poquito lejos. Pero sí, literal queda todo tu calendario como bloqueado y ya como con una claridad y no estás como, ¿qué va a pasar sí. este mes? ¿No? Y entonces, no sé, o sea, yo pienso en la gente que se pone meta de correr un maratón o cosas por el estilo, es como, si tienes una fecha específica para el maratón, a lo mejor hay ciertas cosas que no pueden pasar antes de ese maratón por el entrenamiento o que Claro. va a requerir un acuerdo de, oye, a las 5 de la mañana yo tengo que salir y entonces la pareja, como se la accountability partner, le va a tener lista su barra o su licuado de proteína o lo que sea, ¿no? Pero es como que volverte el aliado de las metas de tu pareja. Es padrísimo eso. Ojalá todo el mundo tuviera ese partner. Si no es un esposo o un novio, pues una amiga, una comadre, alguien que te pudiera como animar y justo ayudarte a quitar esas excusas que uno mismo a veces uno se pone, ¿no? De, ay, es que hoy hace mucho frío o hoy no sé qué. Pero qué padre, me encanta, la verdad es que, y me encanta la visión que tienen ustedes porque justo trabajan juntos y como familia, o sea, son socios y son pareja y pues justo tienen que alinear todas sus metas y propósitos hacia
poder combinar todas esas realidades. Qué padrísimo, la verdad. Y bueno, vamos a la siguiente pregunta que es muy importante. ¿Cuál es tu secreto para ser constante e ir avanzando de forma efectiva? Ya nos compartiste algo. Tener un accountability partner es súper importante, o sea, alguien que te esté como animando, empujando. ¿Qué otros tips nos darías que haces tú para ser constante e ir avanzando? Yo creo que para mí a veces, y vuelvo a poner el tema del gimnasio porque creo que mucha gente se va a sentir identificada con eso, y es, a veces el triunfo del ejercicio no está en hacer, o sea, no todos los días para mí el cumplimiento de la meta se ve igual. No se Ujú. ve como 1 hora de ejercicio en el gimnasio, levantando pesas o lo que sea, sino a veces es, puedes salir a caminar 10 minutos. Y sobre todo porque las mujeres, por ejemplo, que tenemos nuestro ciclo menstrual y está súper estudiado que afecta Ujú. emocionalmente cómo nos sentimos, afecta a nuestro rendimiento. Sí, Entonces, me parece importante entender que así somos, así estamos construidas las mujeres, ¿no? Y una parte importante de todo esto es entender que cuando estás en esos días en los que estás más bajita de energía, ¿qué puedes hacer para como cumplir con la meta, que igual sea un triunfo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy bajita de energía, para mí el triunfo a lo mejor no se ve como el gym, a veces sí logro ir al gym, o sea, y de verdad me siento muy orgullosa de mí, pero a lo mejor es otro tipo de ejercicios, ¿no? A lo mejor ujú, es una clase de pilates, a lo mejor salgo a caminar, a lo mejor se ve como oye, agarro la carriola, me llevo a Pablo y voy al parque y le doy varias vueltas, cosas por el estilo que por lo menos salí y me moví. O sea, creo que al final esa es la meta, ¿no? Em, no todos los días el triunfo es igual. Y creo que es ahí donde uno tiene que tener como mucha compasión con uno mismo y yo creo que ahí es donde uno es constante. Cuando tú, y una cosa es, cuando tú estás midiendo todos los días una métrica, empiezas a darte cuenta que sin querer ya lograste el objetivo, que era todos los días hacer algo de movimiento, ¿no? Porque al final la salud no es solo ir al gimnasio, sino es hacer muchas cosas. La salud física tiene muchos frentes, ¿no? claro. Entonces te digo, en todas las áreas de nuestra vida podemos encontrar cuál es la dosis pequeña para los días bajitos y cuál es la dosis óptima o inclusive como estoy dando mi 200%, ¿sabes? Y aprovechar en los momentos en los que tenemos más energía, que podemos dar más, que a lo mejor eh, busques hacer ese 100%, ¿no? Y si Claro. fallas, decir, no pasa nada. Es Ujú. como, siempre puedes reiniciar y yo creo que aquí también entra un tema de no ver la meta o no ver las metas como algo que solo puede existir dentro del marco de un año. Exacto. Las Ujú. metas pueden existir dentro del marco de un día, de unos cuantos meses, de unas cuantas semanas. Yo creo que es importante, hay una regla como en el ejercicio de peso, que es que pues cada vez, cuando ya empieza a sentirse cómodo, que puedes cargar ciertos pesos, pues le tienes que subir, Subir. ya sea Ujú. en frecuencia o al peso. Lo mejor es que le subas al peso. Y vas a volver a sentir el dolorcito de, o sea, como que Sí, me está costando, ¿no? Pues lo importante es que te cueste tantito, ¿sí? Porque ahí ya estás trabajando un músculo de trabajar un poquito fuera de tu zona de confort. Cuando tú te la pasas haciendo ejercicios que todo queda muy cómodo, pues realmente no estás esforzando tu músculo, no estás haciendo que el músculo crezca y se fortalezca, lo estás dejando en una zona de confort. Y lo mismo pasa en nuestra vida. Las metas siempre tienen que sentirse como que hay un grado de esfuerzo y el grado de esfuerzo que implica hoy, probablemente en 3 meses ya no va a ser el grado de esfuerzo. Entonces, por ejemplo, al principio, no sé, estudiar un curso 2 veces a la semana, a lo mejor va a implicar que busques el tiempo y demás. A lo mejor en 3 meses, ya esas 2 horas se va a sentir como nada y vas a decir, podría estudiarlo porque estoy fascinada, porque estoy encantada, podría estudiarlo todos los días y podría encontrar 1 hora diaria para dedicarle a mi curso, ¿me entiendes? Y entonces ahí es donde yo creo que es importante hacer estos check-ups o check-ins más bien trimestrales. O sea, cada trimestre, como decir, ok, ¿dónde estaba en enero? Ahora dónde estoy en marzo, ¿qué cambios le puedo hacer? Inclusive si una meta no está funcionando,
decir, ¿cómo la puedo hacer funcionar? Por ejemplo, mi Claro. esposo y yo tenemos supuestamente una reunión de finanzas, eh, tipo un día a la semana, ¿no? Y entonces al principio empezamos a decir, o que vamos a hacerla este día, al final del día, ¿no? Tipo, de que nos vamos a ir a un café, no sé qué, y vamos a platicar. Mi esposo y yo trabajamos juntos, entonces digamos que podemos hacer lo que queramos con nuestro horario. Y luego después la hicimos una vez. Luego después dijimos, esto no está funcionando, entonces mejor hay que hacerlo como un working lunch. Y entonces en la comida es como Ujú. la segunda hora, nosotros tomamos 2 horas de comida, la primera es pues sí, comida, ocio, whatever, y luego la segunda hora es la reunión de finanzas. Pues tampoco sucedió más veces, pero menos veces, ¿no? Ujú. Entonces, ahorita estamos aterrizando a que lo hacemos como una reunión en horario laboral. Ah, Eso de ha plano. funcionado más Claro, pues literal. sí. O sea, funciona más, nuestros cerebros están, por ejemplo, en la comida no era que nosotros no quisiéramos, sino que está Pablo. Y eso no lo habíamos Claro. considerado, no se nos había ocurrido, ¿verdad? Porque son las cosas que uno, pues, o sea, no es ni siquiera la voluntad de uno. A veces es mi estación de criar y pues es, o sea, está mi hijo y pues es el momento de estar con él, ¿cómo no vamos a estar con él? Pues hay que modificarla. Y entonces ahí también por eso sirven esos chequeos, no dejar de que, ay, bueno, ya lo dejé, quiere decir que entonces nunca lo voy a lograr. No, lo puedes retomar, pero entonces hay algo que está fallando. Y entonces uno evalúa, oye, ¿por qué no está funcionando esta meta? Exacto. Es el horario, es el accountability partner. A veces, por ejemplo, yo me doy cuenta que los accountabilities, pienso que si vas a tener una accountability es alguien que va a hacer las cosas contigo. O sea, si es un tema de Mm, ejercicio, te va a acompañar. Si vas a hacer un curso, es alguien que va a ver el curso contigo. Si vas a leer un libro, van a leer el libro juntos y lo van a discutir. ujú. Porque cuando es gratis, el asunto no funciona. La segunda versión de accountability es paga Claro. Ujú. y eso sale más caro. Eso sí, lo tenemos que aceptar, pero es muy efectivo. Y ese ha sido uno de mis hacks en los últimos años, es que yo pago por el accountability más importante de mi vida y de mi empresa, porque Ujú. sé que si le pido todo el accountability a Dan, le estoy cargando la mano. Ujú. Y nosotros también somos pareja, ¿no? Y entonces ahí se vuelve también como que carga la relación de este Sí. como militar, ¿no? Y demasiada carga. Y entonces eh, tu esposo o tu pareja no debe ser como tu Mm, todo en todo. Hay que tener claro. Ajá. espacios de individualidad, ¿no? Entonces yo me he unido a Mastermind, que son pues, grupos, entonces estoy en uno de mamás empresarias, estoy en otro de un tema puntual tecnológico que estoy implementando en mi empresa y pues nada, para mí ese es como un balance donde obtengo como perspectivas de mis Mm, dos roles en la vida, ¿no? qué interesante, súper padre, la verdad. Rodearte de personas que pues están buscando algo parecido, similar, o que van contigo en esa, pues en ese barco, ¿no? Es súper importante. Y a ver, ¿tienes alguna herramienta, apoyo o algo? Bueno, ya dijiste, esta es una parte, estos grupos a los que perteneces. ¿Usas alguna herramienta, agenda, una aplicación o qué es lo que tú utilizas para mantener esa constancia o ayudarte? Yo pongo mis metas por escrito, están en mi corcho, o sea, están frente a mí todos los días. Y yo Ujú. creo que la etapa final de la construcción de las metas, y creo que es ahí donde realmente se vuelven en planes de acción, es cuando uno determina las acciones diarias para cumplir la meta. Y Ya. entonces, cuando tú construyes la meta, y vamos a volver al ejemplo del peso, porque es la más fácil que se me ocurre en este momento, y creo que muchas personas se pueden identificar con esa meta, es si tú te propusiste, no sé, aumentar 5% de músculo, ¿qué acciones diarias tienes que implementar? Y a lo mejor esas acciones diarias no son todas al mismo tiempo. O sea, a lo mejor Ujú. sí, para llegar al 5% tienes que llevar nutrición, tienes que llevar ejercicio y a lo mejor tener un coach. Estoy Ujú. literal inventándome cosas, ¿no? A lo mejor para ti lo más fácil de implementar en este momento es el coach porque esa lleva ejercicio y coach. Sí. Entonces tú decides empezar con coach y llevas 3 meses de eso. Entonces tu agenda tiene que estar bloqueado la hora en la que eso va a suceder, ¿sí? A lo Ujú. mejor la nutrición en este momento se ve eh, no tomar Coca-Cola,
claro. A lo mejor Ujú, no es un plan nutricional de sin gluten, sin lácteos, y no sé qué, o sea, ¿sí? O a lo mejor tú decides simplemente empezar con algo nutricional y en 3 meses vas a empezar en el gimnasio. Pero lo que voy es como que es ahí donde uno empieza a subirle a la meta y ponernos acciones diferentes. Entonces, para mí, mi calendario es mi mejor herramienta. Si no está bloqueado, yo sé que no sucede. Y esto yo ujú. sé que a mucha gente le va a dar cortocircuito porque yo he escuchado a mucha gente como, no, pero a mí me gusta la cosa más orgánica y como que fluya y como que siga conmigo. Y pues yo, la verdad, ya lo he visto muchas veces, ya lo he visto tanto sea, Sí. mis empleados saben que si no usan su calendario es casi como, es un problema para la filosofía Mm, de la compañía, porque eso hace que las cosas no sucedan y le estás dando demasiada responsabilidad a tu cabeza. Y claro. cuando nosotros dependemos tan, a ver, yo soy mamá, o sea, me tengo que acordar de las citas de Pablo, me tengo que acordar de cosas del trabajo, tengo reuniones, tengo grabaciones, entonces cuando hay cosas, hay empalmes y todo lo tienes por escrito y dependes, por ejemplo, la gente que usa cosas físicas para su agenda. Yo no estoy peleada y creo que hay cosas padres que uno puede hacer en la parte escrita, pero la parte digital lo padre es que lo puedes llevar a cualquier lado, Sí, ¿sí? sí, Entonces, cuando estás teniendo una conversación, ya ahí queda bloqueado y queda agendado de una. claro. Entonces, ahí es muy importante tenerlo en la agenda y que esa agenda te acompañe a donde sea que vayas, porque Ujú. puede ser mucho más realista y decir, oye, yo no voy a faltar al gimnasio y esa es mi prioridad. Otra cosa para ser constante que me parece muy importante es entender en la profundidad de tu alma qué es lo que hace que no cumplas. Entonces, una de las cosas que yo me di cuenta de por qué yo era incapaz de levantarme temprano para hacer gym y yo siempre he sido un ave nocturna, la verdad, yo soy mucho más productiva en la noche, pero desde que me convertí en mamá, digamos que eso ya no es ni una ni la otra, solamente quiero dormir. Creo que a todas las mujeres nos pasa, ¿no? Sí, a todas. Ya no soy ni ave de la noche ni ave del día, simplemente quiero dormir lo más que pueda, ¿no? Y, y una de las cosas que creo que a mí me ha servido es entender que yo me tengo que dormir a cierta hora para Mm, poder dar y que tengo que tener un sueño de calidad. Y una de las cosas que yo me di cuenta es que yo no tenía un sueño de calidad y entonces pasé por un proceso de descubrir qué podía hacer. Fui con un especialista en sueño y pues digamos que terminé tomando melatonina mm, y pues me tomo mi melatonina en la noche. Ya sé que me tengo que tomar 1 hora antes de la hora a la que me quiero dormir, irme ok, relajando. Entonces, tipo, yo a las 9 ya estoy en mi cama, máximo 10. Hay momentos en donde no sucede eso, porque pues soy una persona que tiene eventos profesionales de claro. networking a veces en las noches, pero yo ya sé que si me duermo más tarde que eso, me va a costar el gimnasio o tengo que mover la hora a la que voy al gimnasio. Claro. Mm, Entonces, por eso es tan importante también ser muy amable contigo mismo y decir, mira, factible son 3 veces a la semana. Y sí, entonces a lo mejor el día en el que puedo ser más constante es tales días, porque es en 3 semanas y a lo mejor el fin de semana la cosa se pone más complicada y eventos sociales, de ley me desvelo, de ley no sé qué. Otra cosa que me di cuenta que también hacía que yo me levantara mucho más cansada era tomar la noche anterior. Y no tenían que ser emborracharme, ah, podría ya. ser una Ujú. copa. O sea, una copa, de verdad lo reto, o sea, una copa versus no tomes nada y intenta levantarte temprano. Y de verdad la Claro. cosa es un juego completamente diferente, ¿no? Entonces, no quiere decir que no tomo en una sola copa ni nada, pero ya sé que estoy Ujú, aceptando el reto de la mañana siguiente, que me va a costar más, claro. y que probablemente no es realista que yo vaya a las 7 de la mañana al gimnasio, ¿no? Entonces, Ujú, esos hacks, digamos que a mí me han servido muchísimo ok. para así ser constante y que cuando uno no es constante, no pasa nada. Ponle fecha y reinicia. O sea, no es como que, Sí, acuérdate que tienes cómo te quieres sentir, es tu destino. claro. Entonces, si ese hábito que estás tratando de imponer o de instaurar no está funcionando, ¿cómo puedes sentirte igual con otro hábito?
Ujú. porque para todo mundo la salud física no se ve como ir al gym a las 7 a las 5 de la mañana y comer, como decía al inicio, Claro, como solo lechuga, ¿no? O sea, hay gente que ser saludable y ya es todo un mérito dejar la Coca-Cola, sí, ¿sí? o las botanas, las galletas, Exacto, o qué sé dejar yo. el alcohol, exacto, o tomar una vez al mes en vez de tomar todos los fines de semana, ¿no? Entonces, digamos que son Sí, cosas que para cada quien se ven diferentes. Entonces, creo que yo completamente. que esas son como mis tres como cosas que me permiten como mantenerme eh, pues Constante. en pie y tener esos chequeos trimestrales de checar, oye, ¿dónde estaba hace un mes? ¿Cómo estoy ahorita? Hay muchas apps para seguimiento de metas, hay muchas apps para mantenerte accountable. Yo me he dado cuenta que para mí mi sistema es, pues yo, por ejemplo, hago ejercicio todos los días y tengo una app donde registro el ejercicio, tengo el Apple Watch, entonces literal puedo ver mi progreso ahí, ¿sabes? Mm. Pero sí me gusta poner mis metas por escrito y tenerlas visibles, porque literal hay una estadística que dice que si las tienes por escrito y las tienes en un lugar visible, aumentas drásticamente las posibilidades de que sean reales. Mm. Y claro, es algo muy sencillo de poder hacer, ¿no? O sea, escribirlo y ponerlo ahí. Y además ya hay muchos estudios también a nivel psicológico que dicen que cuando tú escribes a mano las cosas que tú quieres hacer, es más probable que las puedas lograr hacer efectivamente, porque Yes. algo sucede a nivel cerebral cuando uno escribe las cosas, ¿no? Y bueno, Claro. pues Y para sabes ir, otro, ajá, y, dime, y dime. te digo, quiero compartirte nada más un último hack porque este me parece Ujú. importante, sobre todo para las mujeres, y es pedir ayuda. Ay, Yo creo sí. que a veces, como dices, todas las mujeres tenemos hoy en día esa presión de ser todo y hacer todo y demás. Yo hay cosas que tengo mega ultra delegadas y, o sea, destino un presupuesto de mi vida para eso. Dan y yo estamos muy en sintonía con eso. Entonces, por ejemplo, el tema de mi hijo, el tema de las comidas en la casa, el tema de la limpieza de la casa, el tema, por ejemplo, yo tengo un asistente personal y es algo que descubrí que me dio mucha libertad en la parte de la licencia, me permitió estar 6 meses fuera porque había alguien que conocía toda mi existencia y podía manejar muchas cosas y desde cosas de mi vida personal como cosas de mi vida profesional. Te quita mucho peso de reuniones y de gente que quiere hablar contigo y es un filtro de, pues ahorita esa no es mi prioridad o ahorita no es el momento, ¿no? Y que Ujú. también te mantiene accountable porque bloquean los espacios en tu agenda y dices, no hay más, o sea, hay que hacerlo, ¿no? Y no Sí. depende de uno. Ella maneja mi agenda, yo no manejo tanto mi agenda, entonces de alguna manera tengo a alguien que si yo muevo algo, va a pasar algo, alguien se va a dar cuenta, ¿sabes? Porque creo que es ahí donde nos metemos más el pie. Y yo creo que darnos la oportunidad de pedir ayuda. Creo que a veces sentimos mucha vergüenza y mucho como nos sentimos poco madres o poco, como que estamos haciendo Mm, poco, porque sentimos que hacer poco es malo. Y creo que algunas mujeres probablemente este es su año o su temporada de descanso y que claro. lo primero que tienen que hacer es enfocarse en ellas mismas, ir a terapia, hacer ejercicio, comer bien, descansar, dormir las horas que tienen que dormir, porque eso es verdaderamente lo que las va a hacer tener una vida mucho más enriquecedora y acercarse a esa visión de quien quieren ser en el futuro. Y eso implica también pedir mucha ayuda y no sentirse avergonzadas porque eh, hay que hacerlo, ¿no? Y algo que a mí me dio mucha paz es que leí un libro que hablaba mucho de cómo se maternaba en las tribus antiguas y que todavía se hace en países como México, como en China, donde todavía existen culturas ancestrales que tienen tradiciones de toda la vida. Y era como las mujeres cuando tenían hijos, todas las mujeres de la aldea se volcaban a ayudar a la mamá Ayudar. en la crianza del niño. Ni siquiera la mamá era la que amamantaba. O sea, Wow. había quienes amamantaban en el tiempo de mi papá, inclusive, él me contaba que había nanas que amamantaban a los niños, o sea, no,
tenemos esta percepción de que todo mundo tiene que hacer todo. Y en Ujú. realidad no, hay mujeres que nunca pueden producir leche o hay mujeres que, sí, entonces nos ponemos estas presiones tan grandes en nuestra vida personal y sentimos que porque no pudimos amamantar a nuestro hijo 3 años, entonces somos las peores mamás, ¿no? Y entonces no es cierto, ¿no? Y eso pasa en todos los aspectos de nuestra vida y creo que es muy importante involucrar a nuestras parejas en estos Sí, procesos porque nuestras parejas nos quieren mucho y nos quieren ayudar, pero nosotras somos las principales incapacitadoras de que ellos asuman su parte, se empoderen, que permitamos ese proceso de aprendizaje en nuestras parejas para que después lo puedan hacer solos. Y te lo digo desde el corazón porque pues yo soy una perfeccionista en recuperación, siempre lo digo. Y hoy en día yo me siento muy orgullosa porque Dan hace el súper, Dan tiene las conversaciones con toda la gente que trabaja en nuestra casa, él cuadra los horarios, si vamos a tener un evento en fin de semana, él se encarga de buscar la nana de reemplazo porque pues la nana que está todos los días con nosotros ese día descansa. Eh, y eso a mí me ha dado mucha tranquilidad y no es que todo sea perfecto, pero son cosas que acepto. O sea, son cosas que acepto, que digo, oye, a lo mejor los platos en la noche no van a estar limpios todos los días. Y hoy en día la Teresa Prieto es algo con lo que se puede ir a dormir en paz puede y no me vivir. pasa nada. Sí, y no me pasa nada, te lo juro, o sea, no me pasa nada. En algún momento yo era como, o sea, cuando yo me casé, te lo juro, o sea, tuve como un episodio de burnout porque yo quería ser como la profesional perfecta y además la esposa perfecta y me acaba de casar y le quería hacer desayuno y el lonche y el no sé qué. Y mi esposo era como, yo nunca te pedí eso. ¿Sabes? Es Claro. como, entonces pidan ayuda, de verdad, es muy empoderador, es darnos cuenta que nunca, eh, ninguna mujer lo hizo solo todo ella. Así es. Siempre hay alguien que estuvo detrás, siempre un staff, una mamá, una suegra, un compañero, una pareja, gente por la que pagaste, definitivamente Sí. gente que contrataste. Yo vivo lejos de mi familia, entonces yo asumí que era algo por lo que iba a tener que pagar y pues nada, estoy como en ese proceso y pues aún así creo que hay muchas cosas en las que uno puede mejorar definitivamente, pero pues tener un ecosistema que apoya tus metas, creo que pues definitivamente hace que las cosas se sientan mucho más Claro. fáciles, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo contigo. Y a veces no tienes que pagar, a veces simplemente es hacer equipo en la familia, ¿no? O sea, porque a veces sí, ciertamente hay una edad en la que los niños están muy pequeños, pero aún siendo pequeños, sí tienes hijos, ¿verdad? Suponiendo Claro, que no todas las que nos escuchan aquí sean mamás, pero si tienes hijos a su edad, pueden hacer algo. Y conforme van claro, creciendo, definitivamente. definitivo, hay que tener esa conciencia de que somos familia y todos los que vivimos aquí pues es nuestra casa y es nuestro Somos desorden responsables, o claro, nuestro orden. Entonces sí tenemos que colaborar desde el momento que estamos viviendo en el mismo techo. Y aún si eres soltera, pues vives tal vez con tus papás o vives con tus hermanos y todos viven bajo el mismo techo. Entonces realmente todos tendríamos que colaborar para que la casa funcione, ¿verdad? Pero hay que cambiar un chip y hay que cambiar claro, cultura muchas veces, que eso es lo más difícil, pero tenemos que total, empezar por algo y tenemos que empezar nosotras por decir, oye, yo no puedo sola, yo no puedo sola, claro. ¿no? Y te digo, Sí, y de verdad, o sea, a veces es como desde las cosas más pequeñas, porque empieza con una misma, o sea, empieza desde ese cambio de chip, porque ahorita decimos, ahorita puede mucha gente estar pensando, ¿a quién le voy a pedir ayuda? Nadie me ayuda, yo claro. no tengo a nadie cercano, y es que empieza contigo, de hacer hacks, de hacer sistemas, yo creo que la casa es una empresa Sí, adicional a donde trabajas y toda empresa exitosa tiene sistemas. Entonces, en mi sí, casa, por ejemplo, se cocina antes de tener a una persona que nos cocinara. Daniel y yo cocinábamos como 2 veces a la semana y eso servía para todo, toda la claro. semana y pues eso era lo que se comía. Hoy en día, por ejemplo, con Pablo, pues yo no me complico la existencia. Pablo come lo que vamos a comer todos y se acabó. Y ser muy práctico en ese sentido. O sea, no querer conquistar todo absolutamente y hay cosas que definitivamente si tú no pones el sistema primero,
va a ser Ujú. muy difícil que se sostenga como en la casa. Si los de la casa no aportamos, claramente, aunque contrates ayuda, va a ser muy difícil que se sostenga, porque si a mí me vale queso y soy de que súper desconsiderado, esos sistemas no van a funcionar, ¿no? Porque estás Claro. abusando del sistema, estás saturando a la persona que sostiene el sistema. Entonces, es como Sí, cuando le pones demasiados roles a una sola persona en una empresa, ¿no? claro, totalmente. Entonces, definitivamente sí, tenemos que ser Ujú. conscientes de los demás y definitivamente lo puedes hacer. En mi casa, por ejemplo, somos 11 y desde chiquitos, de verdad no sabes la Sí, cantidad de empleadas que se iban, porque pues claro. realmente al principio pensaron que pudieron, o sea, te lo juro, era una risa que a mi mamá le hablaban y le decían, busco trabajo, ¿cuántos son? Y era 11 y colgaban, o sea, No, desde sí, ahí ya era un reto conseguir la ayuda, o sea, era claro. horrible. Y pues obviamente nos enseñaron que cuando nos quedábamos sin ayuda o inclusive estando la ayuda, era como todos lleven su plato a la mesa. Si estás en casa de alguien, lleva tu plato a la mesa y damos pagadita. Los fines de semana no hay ayuda, entonces a todos nos toca pues poner de nuestra Claro. parte. Y te digo, yo creo que las redes sociales a veces nos pintan una visión muy perfecta de las casas de todas estas Sí, influencers y que no, están perfectas, combinadas, coordinadas, no hay una sola cosa fuera de lugar. Y pues de verdad también hay que darnos tantita compasión y decir como hay lugares en donde puede estar todo desordenado y haber mugreros. Para mí es el cuarto de juegos de Pablo, a mí esa parte me vale, si está desordenado o no, no me importa, claro. porque creo que inclusive es útil para él. He entendido que cuando las cosas están demasiado estructuras para los niños, tienen que sentirse parte de algo, ¿no? Entonces hay que involucrarlos, hay que hacerlos parte y no pensar que, ay, es que van a tirar todo. Pues que tiren todo, ¿cómo crees que van a aprender? Y pasa que lo mismo con el esposo. Oye, es que él no va a saber que los niños necesitan tal cosa, lo va a aprender. O sea, tiene un Claro. cerebro, te casaste con él porque era una persona inteligente, confías en él, por eso te casaste con él. Entonces, come on, o sea, tú puedes, suéltalo. Así es, sí, sí, sí. Pues bueno, vamos cerrando, Tere, ya la última para ya ir cerrando esta súper interesante charla porque nos podríamos seguir aquí mucho tiempo, Totalmente. pero bueno, como para justamente en este periodo donde todo el mundo ya estamos casi a finales de este mes de enero, donde ya se nos bajó la euforia del tema de los propósitos y etcétera. A ver, qué consejo, un consejo muy puntual que le podrías dar a alguien que ya está desanimado porque este mes no fue constante con esas metas que se puso en diciembre? Nunca es tarde, empieza otra vez. Todo mundo se cae. Es más, realmente el hábito que estás instaurando en este momento es tu resiliencia al fracaso. No es necesariamente el tema del propósito específico. Entonces, para poder llegar a nuestras metas, tenemos que crecer esa resiliencia al fracaso, a entender que somos débiles y a cambiar los sistemas y hacer cosas diferentes para llegar al mismo lugar y a lo mejor no estaba funcionando lo anterior y evaluarlo, pero no pensar que las cosas suceden mágicamente y que todo fluye. No es una película de comedia romántica, ¿no? Es, es Sí. tu vida, es real, entonces ponte la meta específica. Si no llegas a la meta o si sientes que ahorita, oye, ya fracasé demasiado, buenísimo. Para lograr cosas hay que fracasar muchas veces. Y entonces haz las paces con el fracaso, simplemente es un intento que falló y pues mañana será otro día y puedes volver a empezar. No pasa nada. Me encanta, porque realmente aunque sea febrero, marzo, abril, mayo, puedes volver a empezar. Y totalmente de acuerdo contigo. Pues Tere, te agradecemos muchísimo este tiempo que nos diste. Gracias de verdad porque todos estos consejos, todas estas cuestiones muy prácticas que nos has dado nos van a ayudar a todas las que te pudimos escuchar, las que te escuchamos. Se va a quedar esta grabación en nuestras redes sociales, en el Face. Y pues te agradecemos, Tere. Gracias por tu tiempo y por compartirnos toda tu sabiduría. No, hombre, muchísimas gracias por la invitación. Me encanta estos temas y nada, espero que les sirva y les mando un abrazo. Chao. Gracias, chao. Gracias.